que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si te has puesto la camisa roja, quiero que tú entiendas que Jesús compró tu redención con su propia sangre. Eras esclavo del pecado, pero te emancipó. Él es tu Salvador. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. 1 Pedro 1. 18 a 19. Estás viviendo tu vida de tal manera que refleja eso. Tal vez te has puesto la camisa roja, pero andas con la camisa negra encima. ¿Por qué no hablas con Dios ahora y le pidas perdón? Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Nacidos para triunfar, by Benjamín Rojas y Auri, Sumari. El presente sermón expone la realidad por la cual el ser humano existe y cuál es el propósito de Dios para su existencia. Anima a creer y confiar en la providencia divina, pues afirma que uno nace para ser feliz, próspero y sobre todo salvo. Texto base. Jeremías 31, 1 a 6. Propósito general. Consagración. Palabra clave. Etapas. Introducción. Saludo. Estar en este lugar es motivo de gran privilegio y con la ayuda de Dios esperamos que este momento se convierta en una bendición para cada uno de nosotros. Frase alusiva. El título de este sermón es Nacidos para triunfar. Luis Escobar, Muriel James, Juan Pando, han escrito cada uno por su lado un libro con el mismo título, Nacidos para triunfar. Sin embargo, debo anticipar que no basaremos este sermón en las ideas de hombres, sino en las ideas de Dios. Texto. El texto a través de cual Dios nos hablará en esta oportunidad se encuentra en Jeremías 31, 1 a 6 y dice: En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan, y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos, y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Disparador. Deseo comenzar la meditación de esta mañana mencionando dos fechas importantes, el 24 de noviembre del 2002 y el 15 de mayo de este año. Bueno, creo que es necesario que te anticipe que no debe intentar recordar qué pasó en esas fechas, ya que solo son importantes para mí. En la primera nació mi primera hijita y el 15 de mayo de este año nació mi segunda hijita. Al igual que todo padre o madre presente, para mí esas fechas son inolvidables. Yo al igual que todo padre digo y diré que ellas son mis hijitas, pero la realidad es que ellas solo están a mi cargo por un tiempo. Aunque yo las amo y deseo lo mejor del mundo para ellas, yo solo soy un sustituto, un encargado temporal, un comisionado no imprescindible, porque el verdadero padre de ellas es Dios. Él es quien les dio la vida y Él es quien vela por el futuro de ellas. La voluntad de Dios fue que ellas naciesen, y hoy su voluntad con seguridad es que sean prósperas, felices, útiles y ante todo salvas. Proposición. Es el propósito del mensaje preparado para esta oportunidad, mostrar que es la voluntad de Dios que nacieses, y hoy su voluntad es que seas próspero, feliz, útil y ante todo salvo. Pregunta de transición, pero ¿por qué afirmamos que es la voluntad de Dios que nacieses, y hoy su voluntad es que seas próspero, feliz, útil y ante todo salvo? Frase de transición. Porque el ser humano común, desde que nace pasa por 3 etapas, pero con la ayuda de Dios pueda pasar por 4 etapas. Y, nacimiento. Por voluntad de Dios. Lección. Dios es el dueño de la vida, todos nacemos por Él y todos con el único objetivo de hacer realidad el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así como el padre sueña el futuro de sus hijos al verlos nacer, Dios sueña el futuro de cada uno de sus hijos cuando los ve llegar a la existencia en este mundo. Esto se hace claramente visible cuando leemos la palabra de Dios y encontramos claros ejemplos de ello en sus páginas. A hijos de Dios. 1.
En la antigüedad, además de Adán encontramos una serie de nombres de los cuales la Santa Palabra de Dios dice que eran hijos de Dios. Veamos algunos ejemplos. A Abraham, no dice la Santa Palabra de Dios las circunstancias específicas en las que él nació, sin embargo una cosa es cierta, que igual que tú y yo, él nació, posiblemente en circunstancias diferentes, pero nació, no porque un hombre y una mujer se juntaron, sino porque Dios, el dueño de la vida, permitió que llegase a la existencia. Hoy en día hay muchas razones por las cuales un ser puede llegar a existir. Por ejemplo, a un hombre y una mujer se aman, se casan, planifican y tienen un hermoso bebé. Otros no se casan, conviven, otros ni conviven, pero traen nuevas vidas al mundo. Muchos nacen como el resultado de un momento de placer, y muchos otros, de los cuales esperamos no haya alguno aquí, nacen como resultado de un momento de desgracia, y ¿saben a lo que me refiero? Déjame decirte sin embargo que sin importar la razón o circunstancias en las que hayas nacido, tú naciste porque Dios, el dueño de la vida, así lo dispuso. Otro ejemplo es Israel. Si bien es cierto que sus orígenes también se remontan a Abraham, podemos decir que como pueblo tuvo su inicio al momento de ingresar a las tierras de Egipto. Israel nació como un grupo de personas, algo diferentes, que salen de una situación muy difícil, quienes son desconocidos al principio, con costumbres raras, en una tierra extraña, pero nacieron como hijos de Dios, no por voluntad humana sino por voluntad divina. La IASD nació igual, un grupo pequeño de personas, en tierras extrañas, salidas de un gran problema, algo desconocidas, con costumbres raras, pero al igual que el Israel histórico, la Iglesia no nació por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. La Iglesia en el Perú, la Universidad Peruana Unión, esta Iglesia y aún tu propia familia, no llegaron a la existencia por tu voluntad o la de otros seres humanos, todo llegó a existir porque así Dios lo dispuso. Bueno, como dice la Santa Palabra de Dios, todo lo que existe en este mundo llegó a la existencia por voluntad divina, el sol, la luna, las estrellas, este planeta, tu familia, esta iglesia y aún el pajarito que canta cada mañana en el árbol que tienes cerca de casa. Todo existe y todo nació por voluntad de Dios, absolutamente todo, y aunque en algunos casos esto parezca difícil de creer, nunca deberíamos dudar sobre nosotros mismos, es decir, sobre que fue la voluntad de Dios quien te trajo a ti, a tu familia y a esta iglesia, a la existencia, y que también es su voluntad que seas próspero, feliz, útil y salvo, que tu familia y esta iglesia sean prósperas, felices, útiles y ante todo salvas, es decir, salvo tú, salvos los tuyos, salva esta iglesia, salvo todos nosotros. Deseos de un padre para su hijo. 1. Es natural que tanto el papá como la mamá deseen lo mejor para sus hijos, es imposible imaginar que Dios, que es un padre amante, desee algo malo para sus hijos, es decir, para ti o para tu familia o para su iglesia o para esta universidad. Ya desde la antigüedad vemos que el deseo de Dios siempre estuvo ligado a la felicidad y la prosperidad de sus hijos. Veamos algunos ejemplos. A Abraham, dice la Biblia que cuando Dios lo llamó le dijo, te llamó para que seas bendición para muchos y además de ti haré que me salga una gran nación, quienes serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar. En el caso de Israel, dice la Santa Biblia que el deseo de Dios para ellos era que sean cabeza y no cola, que sean luz en este mundo, que sean bendecidos en su entrar y en su salir, que sean prosperados en todo cuanto emprendan, que vivan en tierras que fluyan leche y miel, en otras palabras que vivan en abundancia, y si seguimos podríamos continuar con una lista muy extensa de los deseos buenos que Dios tiene para su hijo Israel. 2. Y si nuestro Dios es el mismo Dios de Abraham y el mismo Dios de Israel, entonces seguramente que Él también tiene los mismos deseos para cada uno de nosotros. Para la Iglesia mundial y de forma específica para esta Iglesia, Dios desea que seamos luz, cabeza y no cola, que seamos bendición para muchos, y muchas otras cosas más. Para tu familia, Dios desea que sea prosperada en todo cuanto emprendan, que vivan en abundancia, que sean plenamente felices y otras cosas más. Para ti de forma específica, Dios no desea algo diferente, Él desea que seas próspero, feliz, útil y ante todo salvo. Las primeras grandes alegrías de un padre. 1. Por raro que pueda parecer, pero sin lugar a duda, los padres presentes estarán de acuerdo conmigo, que uno de los momentos más felices de nuestras vidas se los vive en los momentos cuando hacemos planes para el futuro respecto a nuestros hijos.
A aquel momento cuando papá y mamá piensan en el futuro de sus hijos y planifican el futuro de ellos y visualizan el futuro de ellos. Es un momento de gran felicidad. Uno cuando el bebé todavía no nace, se imagina el momento del nacimiento, se compra su primera ropita y se imagina al bebé usando aquella ropita, echados en la cama papá y mamá sueñan con la llegada de ese bebé, se arregla un cuartito y todos los días el tema de conversación es el bebé que pronto llegará. 2. Cuando el bebé llega se sueña con el día que dirá sus primeras palabras y el día que dice sus primeras palabras se sueña con el día que dará sus primeros pasos y luego en su primer día de clases y luego en su bautismo, en su graduación, luego en su ingreso a la universidad, en su matrimonio, en que sean felices y creo yo que el papá y la mamá o ambos por su lado nunca dejan de soñar en algo positivo para sus hijos. Y esto de soñar da felicidad a la vida de los padres. B. Sin embargo, si el soñar es motivo de felicidad, la realización de este sueño es motivo de un profundo gozo y gratificación y es ahí que en verdad la alegría del padre se ve completa. Cuando uno escucha decir a su hijito o hijita, papá, mamá o cuchita en vez de cucharita o cuando uno le ve dar sus primeros pasos o cuando lo ves graduarse o casarse, es entonces que la alegría del padre es completa. 2. Y si el hombre al soñar para sus hijos experimenta alegría, y ésta se convierte en gozo profundo cuando sus sueños se hacen realidad, también podemos tener la seguridad de que Dios experimenta lo mismo. A Dios se alegra al soñar para ti, para tu familia, para esta iglesia o esta universidad, pero esta alegría se ve completa y se convierte en un gozo profundo cuando sus sueños se van haciendo realidad. No sé cuál será el sueño específico que Dios tiene para mi vida, pero estoy seguro de que es algo muy bueno. 2. No sé cuál será el sueño específico que Dios tiene para tu vida, pero espero que tengas la plena seguridad de que es algo muy bueno. 3. Sin embargo, del algo sí estoy seguro que es voluntad de Dios, que hayas nacido, y que hoy su voluntad es, que seas próspero, feliz, útil y ante todo salvo. Sin embargo, que tus hijos hagan realidad tus deseos o que tú hagas realidad los sueños o deseos de tus padres o más importante aún, que todos hagamos realidad el sueño de Dios para nosotros o que lo que un día Dios pensó para esta iglesia o esta institución se haga realidad, no depende solo del sueño o de aquel que sueña. Todo en esta vida es progresivo y aun los sueños de Dios, para ti, para tu familia, para esta iglesia o institución, no pueden ser hechos por arte de magia de un momento para otro, todo exige un desarrollo progresivo, esta es la segunda etapa, la etapa del crecimiento. 2. Crecimiento. Por el poder de Dios. Lección. Desarrollarse sin embargo siempre es motivo de gran alegría, aunque casi siempre para que ésta sea experimentada, debemos primero experimentar cosas que nos producen dolor, como la disciplina, los cambios, las nuevas experiencias y muchas otras cosas más. El desarrollo y la disciplina. 1. Cuando vemos la vida de Abraham, observamos una vida llena de experiencias interesantes. Pero dentro de ellas, las más admiradas son las experiencias de disciplina que tuvo que soportar, experiencias que formaron el carácter de él y lo convirtieron en el padre de la fe. Podemos ver cómo se le pide dejar la comodidad de su casa para ser un errante en este mundo. 2. Se le priva de descendencia y cuando consigue tener un hijo, se le pide acabar con la vida de este jovencito. 2. Cuando vemos al pueblo de Israel vemos una serie de cosas. Ellos tuvieron que pasar una serie de experiencias con el único objetivo de formarlos y conducirlos para hacer realidad el sueño que Dios tuvo para ellos. Vemos cómo durante siglos tuvieron que vivir como esclavos. 2. Vemos cómo al huir tuvieron que encontrarse con un mar delante y un ejército dispuesto a liquidarlos detrás de ellos. 3. Los podemos ver llegando cansados de tanto caminar y encontrar un lago de agua amarga. 4. Los podemos observar luchando contra enemigos, los podemos observar vagando durante 40 años en el desierto sin un rumbo aparente. 5. Podemos observar gente viviendo en carpitas, golpeadas por la arena, quemadas por el sol, cargando sus cosas de un lugar a otro, niños llorando, madres incómodas, y toda una serie de situaciones indeseables. Posiblemente el israelita que murió en el desierto ni siquiera supo lo que nosotros hoy sabemos, que el único objetivo por el cual tuvieron que vivir todo eso fue para que puedan estar listos para poseer la tierra prometida, aquella tierra que fluye leche y miel. 3. Y ahora deseo preguntarte, cuando observas tu vida o la de esta iglesia o la vida de tu familia, ¿qué ves?
Con seguridad que no todo es un mar de rosas, muchas cosas que nos pasan no son las más deseadas, experimentamos con dolor muchas veces una serie de vicisitudes, cosas que nos hacen sufrir. En este mundo hay esposos que pierden a sus esposas o viceversa, padres que entierran a sus hijos, hombres y mujeres que nunca consiguieron formar un hogar, y que en lo más íntimo de su ser desearían